Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Vamos el día de hoy a analizar algo muy interesante acerca de funciones. Veamos de qué se trata. Bien, tenemos funciones de variable real. Vamos a ver lo que es función valor absoluto. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Qué es el valor absoluto? Veamos. El valor absoluto es el módulo o distancia positiva de un número con respecto al cero en la recta real o numérica. En otras palabras, es la cantidad que tiene esta aproximación hacia el cero. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso el valor absoluto de menos x en la recta numérica, si es negativo, es positivo. Por esa razón el módulo es positivo. Si es positivo, evidentemente también será positivo. Por ejemplo, tenemos menos 4 igual a 4. Es decir, el valor absoluto de menos 4, en este caso, el módulo o la distancia positiva de menos 4 es 4 en la recta numérica. Por ejemplo, analizamos el siguiente gráfico, ubicamos el 4, entonces vamos a ver la distancia que tiene menos 4 con respecto a 0. Entonces vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Si yo analizo la recta numérica, aquí yo tendría menos 3, menos 2 y menos 1, ¿de acuerdo? Entonces puedo contar que hay 4 espacios positivos desde menos 4 hasta 0. Entonces a esta distancia, a este módulo, a esta proyección es a lo que se le llama valor absoluto de un número. ¿Sí? Entonces el valor absoluto de menos 4 igual a 4. Su distancia positiva módulo es 4. En el caso de más 3, si lo llevamos a una recta numérica, evidentemente, el valor absoluto será 3. El módulo será 3, ¿no? O sea, 3 unidades, 3 distancias. Analizando esta situación, podemos determinar entonces que para que menos x sea equivalente a un valor absoluto determinado, se debe cumplir la condición de que x sea menor o igual que 0. O sea que este valor debe de ser transformarse a negativo, ¿no? Entonces será menos x, transformándolo a negativo, ¿sí? Anteponiendo el signo menos, porque eso es lo que nos indica aquí, que x tiene que hacerse negativo. En este caso vamos a analizar que es menos x el que se va a hacer negativo. Para que se cumpla la condición de que sea equivalente a su módulo o valor absoluto. En este caso menos por menos más, entonces el valor absoluto se cumple, que es positivo. Entonces esta es la primera condición, ¿no? Que sí que sea menor que 0. La siguiente condición será cuando x es positivo, debe de cumplirse, ¿verdad? El módulo positivo. ¿Por qué se hace esta aplicación? Recuerda que acá hemos analizado un valor negativo y un valor positivo. Entonces aquí está claro qué es lo que ocurre cuando es un número negativo. Y en el caso de un número positivo, la condición es que x debe ser mayor o igual que 0, o sea, valor positivo. Entonces aquí no hay mayor restricción, el valor positivo será más por más da más, cumpliéndose la condición entonces que el módulo positivo, ¿sí?, de una cantidad positiva se determina por su valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces aquí están estas condiciones para poder analizar lo que es la función valor absoluto. Entonces veamos, función valor absoluto tiene esta característica, ¿sí? La condición nos dice que el módulo, cuando es menos x, se va a dar la restricción que x debe ser menor que 0. Eso es lo que explicamos aquí en este momento, ¿no? Es decir, que x serán todos los x menores que 0 o negativos. Y en el caso que la distribución del módulo es positivo, se cumple siempre que x debe ser mayor o igual que 0. Entonces aquí yo tengo dos tramos por analizar en este análisis, pues, de la función valor absoluto, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estos son fragmentos de fracciones, ¿no? Fragmentos, perdón, de funciones lineales, ¿sí? Me disculpan ahí que pasó pues un pequeño lapsus, ¿no? Entonces, estos son dos funciones y aquí tengo dos tramos pequeños, ¿verdad? De estas dos funciones.
Ok, entonces en ese sentido, pues, por ejemplo, aquí si lo analizamos de forma individual, esto sería una función con pendiente negativa y va a tener una proyección en el dominio o en los valores de x menores que 0. Y acá yo tendría pues una función lineal con pendiente positiva y su proyección será pues en el eje de las abscisas mayores o iguales que 0. ¿Ok? Eso es un análisis preliminar. En el caso que se encuentra x más b valor absoluto, ¿verdad? Es cuando la variable x pues tiene sumado o restado una constante, ¿no? Se aplica el mismo principio teniendo en cuenta, si puedes observar, este signo, ¿no? El signo menos para la primera condición. Siempre y cuando que x más la constante sea menor que 0, ¿sí? Es el mismo criterio si puedes observar en la primera pues condición. Y en la segunda condición, asimismo, tengo x más b. Recuerda que esto pues puede ser positivo o negativo, ¿ya? Eso depende de cómo esté planteado el ejercicio. Pero en la presentación estándar, pues la condición sería que x más b sea mayor o igual que 0. Dando relación, pues, al caso en que el valor absoluto inicial es simplemente la variable x. En este caso, la variable x tiene, pues, una constante que la está sumando o restando, ¿ok? El dominio, pues, en ambos casos, el dominio va a estar dado por todos los reales, ¿verdad? Todos los valores de x que pertenezcan a los números reales. Y en el caso del rango, pues esto va a variar dependiendo pues, de la proyección que tenga la función en el eje de las ordenadas. En algunos casos, pues será mayor o igual que la constante b para este tipo de ejercicios. Y acá será menor o igual que b, ¿sí? En el caso de la función que está aquí, f de x igual a valor absoluto de x, el rango, pues, a diferencia de b, pues tendrá un valor de 0 en la ordenada, ¿sí? O sea, un valor diferente de la constante b, ¿ok? Veamos entonces. Vamos a suponer que nos piden obtener el análisis y la gráfica de f de x valor absoluto. ¿Ok? Primero que nada vamos a graficar una recta normal, ¿sí? Cuya pendiente es positiva. O sea, si tú observas aquí yo tengo f de x igual a x. O sea, esto es una recta creciente con pendiente positiva. Si me piden, por ejemplo, el valor absoluto, yo debo de tener en consideración las siguientes situaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo que los x son positivos, ¿no? El módulo aquí será positivo. ¿Ya? Los valores de x mayores o iguales que 0, de acuerdo al análisis inicial. En el segundo tramo, debo de reconocer también que el módulo referencial será para todos aquellos valores de x menores que 0. Pero el análisis pertinente hace referencia pues a la distancia positiva, ¿no? Entonces en este caso, la distancia positiva con respecto a esta parte pues de la recta de los valores reales de la abscisa. En ese sentido, lo que va a ocurrir es lo siguiente, ¿ya? Si te puedes percatar, es como que si la recta original se haya quebrado hacia el eje positivo de las ordenadas. Entonces ahí viene el análisis inicial, ¿no? Si yo observo en la parte derecha, este módulo es positivo, ¿ya? Pero en el conjunto de llegada de las ordenadas, también ese módulo es positivo. Entonces, si yo analizo los valores negativos en el eje de las abscisas negativas y me piden determinar el módulo, entonces su módulo va a estar proyectado al conjunto de llegada, que en este caso sería el eje de las ordenadas positivo. Por esa razón es como que se quiebra la gráfica y va a estar proyectado los valores positivos del eje de las ordenadas. ¿Ok? Entonces, en este lado yo tengo los valores de x negativos, pero el módulo positivo se proyecta hacia el eje de las ordenadas. Lo mismo ocurre acá.
Es decir, que los valores acá son positivos, pero el módulo o la distancia positiva se va a proyectar sobre el eje de las ordenadas. Por esa razón es como que se quiebra la función y nos queda esta especie de letra V. ¿Ok? En conclusión, la gráfica va a tener esta característica, ¿sí? Donde el dominio va a estar determinado por todos los números reales en X. ¿Ok? Y en el caso del rango, debo de tener en consideración que parte desde el origen en el eje de las ordenadas, ¿sí? Y se proyecta hacia el infinito positivo del eje de las ordenadas. Este es un valor incluido. Entonces, el eje de las ordenadas, su rango para esta función valor absoluto va a estar determinado por todos los valores de y mayores o iguales que 0. Bien, entonces podemos observar que es un intervalo cerrado en 0 y abierto pues hacia el infinito positivo. Entonces el rango de la función serán todos los y que pertenecen a los números reales, tal que y sea mayor o igual que 0. Entonces eso es lo que podemos detectar aquí, ¿no? 0 hacia el infinito, ¿ok? Ahora, podemos tener un ejemplo, en este caso vamos a observar que x, el valor absoluto, va a estar acompañado pues de una constante numérica, en este caso pues más 2, ¿ok? Entonces, lo primero que hemos hecho es ubicar este punto, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, este punto tiene un objetivo, entonces vamos a analizar por qué razón apareció este punto graficado aquí con coordenadas menos 2,0. Vamos a ver qué es lo que pasó, ¿ok? Entonces veamos. Primero, la función cuya característica es x más 2 módulo o valor absoluto. La restricción nos indica que será negativo para x más 2 si x más 2 es menor que 0 y x más 2 si x más 2 es mayor o igual que 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que primero tenemos que resolver esta situación porque aquí hemos hecho un planteamiento del criterio o de la característica de proyección de la función valor absoluto, que fue lo que vimos pues al inicio del video. ¿Ok? En ese sentido, resolviendo tenemos, ¿no?, que menos por más es menos y menos por más menos x menos 2. Entonces, esta sería mi primera función lineal con pendiente negativa en x. Resolviendo x más 2 menor que 0 por despeje, entonces x será menor que menos 2. Quiere decir que esta función de primer grado, cuya pendiente es negativa, va a tener una proyección en el intervalo de x menor que menos 2. ¿Ok? En el segundo caso no se afecta, pero al resolver la inecuación nos va a quedar el siguiente intervalo, x mayor o igual que menos 2. Significa que esta función lineal de pendiente positivo, una recta de pendiente positiva, va a proyectarse para todos aquellos valores mayores o iguales que menos 2. ¿Ok? Entonces, esto de aquí representa la abscisa menos 2. Por esa razón tenemos este punto A aquí, ¿no? Entonces, este menos 2 representa esta abscisa menos 2. O sea, que desde aquí yo voy a analizar la proyección para las funciones lineales de primer grado con esta restricción o intervalo que me indica de dónde a dónde se va a poder graficar. Entonces, veamos. Entonces, x menor que menos 2. Entonces, estoy analizando el primer intervalo, o sea, los x menores que 2, desde este punto hacia la izquierda. ¿Ok? Luego tengo x mayor o igual que menos 2, quiere decir de este punto hacia la derecha. En el primer caso, tengo la función lineal o el trozo de función menos x menos 2, ¿ya?, que va a tener una proyección en este punto, pero cuyo intervalo debe de cumplir esta condición de x menor que menos 2. En el segundo caso, tengo el trozo de función x más 2, cuya proyección va a estar dada en el intervalo pues para los valores mayores o iguales que menos 2. Entonces vamos con el primer tramo, que sería esta función lineal de pendiente negativa. ¿Ok? Entonces aquí está graficada. ¿De acuerdo? Entonces toda esta recta representa esta función, pero
como tengo la restricción x menor que menos 2, significa que la función va a llegar hasta aquí. ¿Ok? Esta proyección desaparece porque se va a convertir en valor absoluto. Entonces veamos. ¿Ok? Entonces desaparece porque la restricción me está indicando que la función va a tener su gráfica desde x menor que menos 2 hacia la parte izquierda del eje de las abscisas. Analicemos la segunda parte. ¿Ok? Asimismo, tengo la función f de x igual a x más 2, que es toda esta recta, ¿verdad? Pero me dice que la restricción está dada para x mayor o igual que menos 2. O sea, que este tramo o este pedazo de función desaparece porque la restricción está siendo específica. Yo voy a analizar el tramo proyectado desde menos 2 hacia los valores mayores o iguales que menos 2 que están hacia el eje positivo de las abscisas. O sea que este tramo desaparece. ¿Ok? Bien. En ese sentido, yo puedo observar que tengo una gráfica con forma de V. Entonces, esta gráfica con forma de V es la gráfica de la función valor absoluto x más 2 o valor absoluto de x más 2. Entonces, este es el gráfico resultante de este análisis de la función aplicando pues las condiciones del valor absoluto. ¿Ok? Entonces, aquí ya está definida nuestra gráfica para lo que tiene que ver con el valor absoluto de la función x más 2. Ahora, ¿qué voy a analizar? Vamos a analizar ahora el dominio. En este caso el dominio serán todos los números reales, ¿ok? Que pertenecen a x, ¿sí? Entonces el dominio de la función son todos los reales, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo analizo esta gráfica, su proyección va a seguir hacia el infinito en ambos semiejes, tanto en el eje negativo de las x como en el eje positivo de las x. Si analizo el rango, ¿ok? ¿Cómo determino el rango? Pues son todos los valores de y mayores o iguales que 0. O sea, desde este punto, desde el punto menos 2,00, va a representar el punto inicial del eje de las ordenadas. Quiere decir que el rango de la función va a estar dado por el intervalo 0, abierto hacia el infinito positivo. Es decir, desde este punto hacia el infinito positivo de las ordenadas. Es decir, serán todos los y que pertenecen a los números reales, tal que y sea mayor o igual que 0. Entonces te dejo aquí unos ejercicios para que practiques, ¿sí? Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídate. Chao, chao.